alimentación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el doctor Francisco Frías Castro. Él es secretario de Educación Pública y Gobierno del estado de Sinaloa y vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de la reforma educativa, pero vamos a desglosarla. ¿Qué es y qué no es? O sea, mitos y realidades. Antes de pasar con nuestro invitado, el doctor Francisco Frías Castro, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia y gastronomía. Usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y por supuesto en el canal 3 en Culiacán. Estamos en cobertura estatal. También nos puede sintonizar desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. Me puede seguir en Twitter, en @jHéctorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Les recuerdo que si se perdió un programa Acontecer, usted lo puede buscar en el canal de YouTube. Teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí aparecerán los programas desde el número 1 hasta este que vamos a platicar con el doctor Francisco Frías Castro. Como les decía al principio, el gobierno federal, el gobierno lanzó una iniciativa de ley para reformar la ley de educación y el Congreso de la Unión hizo lo propio. Y bien, pues aquí vamos a hablar sobre las realidades y también los mitos. Para ello invitamos al secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, el doctor Francisco Frías Castro. Doctor, buenas noches, bienvenido a su programa Acontecer. Muy buenas noches, doctor Jesús Héctor Muñoz Escobar. Muy reconocido por estar nuevamente aquí en este importantísimo programa Acontecer. La verdad es que para el sistema educativo estatal y para su secretario, que soy yo, es una oportunidad para informar puntualmente de lo que son las novedades en el sistema educativo, tal como se ha mencionado, ese de mitos y realidades de la reforma educativa constitucional, desde luego, pues tiene de todo un poco. Efectivamente, doctor, bueno, como lo decíamos al principio, hubo una reforma donde se modificaron los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, al ir pasando el tiempo, la gente ha distorsionado de alguna forma por desconocimiento u otra por alguna causa política el tema de la reforma educativa. Dicen por un lado que a los maestros los van a despedir, que los van a correr, que se va a privatizar la educación. Denos su punto de vista, doctor, su punto que siempre es muy objetivo. Adelante, por favor. Bueno, la verdad es que la reforma al artículo 3 y 73, fracción 25, es realmente muy importante. Es de las llamadas reformas estructurales, las que tienen que ver con un antes y un después en relación con los fines y los objetivos del Estado mexicano. El artículo 3, estimado doctor, se ha reformado en 8 ocasiones a partir de que fue o que tuvo su texto original, que fue expedida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917. Cada ocasión que se reformó el artículo 3, que es el apartado donde se trata del derecho a la educación de todos los mexicanos, generó más o menos polémicas de esta naturaleza. Que si era muy importante o no hacer el preescolar obligatorio, antes que el preescolar la primaria, y después la secundaria,
y luego ahora recientemente la educación media superior. Y siempre se generaron corrientes de opinión que decían que México no estaba en el momento de hacer obligatoria la secundaria, por ejemplo, mucho menos el preescolar, menos ahora la educación media superior, que México debería otorgar oportunidades para que los planes y programas de estudio estuviesen regionalizados. Cuando se reforma la Constitución para decir que el gobierno federal es el que en adelante será responsable de los planes y programas de estudio de la educación básica y la educación normal, también se generaron muchísimas polémicas, porque generalmente cuando se hace una reforma estructural se afectan intereses. Como te mencionaba, doctor, es el antes y el después. ¿En qué consiste la reforma al artículo 3º? Ni más ni menos contra lo que la gente ha expresado, incluso por columnistas y reconocidos escritores sobre el tema. Para mí lo más importante de la reforma no es la famosa palabrita de permanencia que tanto se ha estado mencionando y difundiendo, sino lo más importante es que se incorpora, ahora que sí por primera ocasión, el concepto de calidad educativa. La calidad de la educación es un logro, es un objetivo permanente de cualquier sistema educativo en el mundo. ¿Y eso se incorpora ahora al texto constitucional? Sí, señor. En el párrafo 3º y en el inciso D de alguna de las fracciones, creo que es la fracción 2ª del propio artículo 3º, se incorpora el concepto de calidad educativa. Y por favor, permíteme que te diga cuál es la trascendencia. Por favor, te decía adelante. Que en todos los sistemas educativos hay 3 grandes objetivos de la educación. La cobertura, que tiene que ver con que todos los niños tengan un espacio en un aula. La pertinencia, que tiene que ver que sus planes y programas de estudio sean del contenido más avanzado desde el punto de vista científico, didáctico y pedagógico posible. Eso ya estaba en el artículo 3º de la Constitución. Lo que hacía falta era el tercer ingrediente, que es la calidad de la educación, y que tiene que ver con todos los componentes, es decir, con todas las partecitas del servicio educativo que hacen posible que nuestros hijos, los hijos de ustedes, obtengan mejores resultados en la educación. Y eso pues nos lleva a que los materiales educativos sean los idóneos, a que los métodos de enseñanza-aprendizaje sean los idóneos, a que las escuelas, las aulas donde estudian nuestros hijos tengan las mejores condiciones posibles, a que los maestros sean los mejores maestros, los que nos inspiren confianza, igual los directores, igual los supervisores. Todos esos componentes del servicio educativo tendrán que ser necesariamente incluidos en todos los presupuestos que de aquí en adelante se expidan para que la calidad de la educación sea mejor. Y esa es la trascendencia, doctor Muñoz. Bien, pues muy importante la precisión. Nos están mandando un corte, vamos a ir a un corte. Estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro, secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. Y estamos hablando de los mitos y las realidades sobre la reforma educativa. Regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Facebook, Héctor Muñoz. No se vaya, quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro, secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, y estamos hablando de mitos y realidades de la reforma educativa. Doctor, antes de ir a un corte, bueno, pues nos explicaba usted que se había incluido en el texto constitucional el tema calidad por la educación. Claro. Adelante, por favor. Bueno, y ese para mí es el tema más interesante, porque nos va a obligar a todos en el país a trabajar en favor de la calidad. Y trabajar en favor de la calidad exige a su vez tener los mejores profesores, tener los mejores directores, los mejores supervisores, los mejores servidores públicos, los mejores directivos.
Y entonces eso nos lleva al otro tema que también fue incorporado a la Constitución. ¿Cuál? Que es el de crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y como organismo encargado de hacer la evaluación al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Lo interrumpo, doctor, Sí. un minuto. Ahí es donde yo he platicado con varios maestros y algunos creen que este Instituto Nacional de Evaluación de la Educación precisamente va a ser la tijera, o sea, es donde dicen que los van a correr ahí. ¿Qué hay de eso? No, lo que sucede es que ellos van a determinar los criterios de ingreso, de promoción, ¿sí?, de reconocimiento y de permanencia de los maestros en el sistema educativo A ver, estatal. desglósenos eso, doctor. Bueno, la verdad es que para empezar fue una propuesta del mismo sindicato de maestros el que se tuviera autonomía en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Cuando llega la reforma ya era autónomo, pero estaba cobijado o arropado por un acto de autoridad del presidente de la República. Se creyó y se pensó que era mejor que estuviese arropado primero en el nivel de la Constitución, en el texto de la Constitución, y a su vez por un acto del constituyente permanente, que es las dos cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados, que es lo que hacen posible modificar el texto de la Constitución. Y eso fue lo que sucedió. Este instituto, como organismo autónomo, quiere decir que no depende de nadie, cuyos integrantes serán designados por el Senado o propuesta en una terna por el presidente de la República, serán los que habrán fijar los criterios para que un maestro ingrese. Ahorita se hacen concursos de plaza en algunos lugares y en otros no. Ahora va a haber concursos de plazas para todos. Y se supone que los criterios que habrán de establecerse permitirá que la sociedad, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los hermanitos y amigos de nuestros hijos tengan los mejores maestros frente a ellos, porque precisamente a través del esfuerzo habrán de acreditar y aprobar los lineamientos de su propia evaluación. Los maestros son muy beneficiados con la reforma constitucional porque les da certeza jurídica. Ellos ya saben qué tienen que hacer para incrementar sustancialmente sus ingresos. Ya saben que estudiando, ya saben que capacitándose, ya saben que preparándose podrán acceder a mejores niveles de ingreso. Y ahí está, ahorita así lo hacen en una gran medida, no todos, pero en gran medida así se hace. Pero la palabrita que despertó y generó toda la polémica es la de permanencia, como si el gobierno tuviese, al establecer que el Instituto Nacional de Evaluación también fijará los criterios de permanencia, como si el gobierno quisiera llegar de la nada a decirle a los maestros, oye, pues tú no pasaste y te vas a tener que ir, y no. No es así. No es así. Desde siempre se ha establecido que lo que habrá de hacer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa será establecer criterios que permitan conocer las fortalezas y las debilidades de los maestros. Hasta ahí. Hasta ahí, con el propósito. Ojo, maestros. Sí, ojo. con el propósito de que conociendo sus debilidades puedan incursionar en los cursos de capacitación que sean necesarios para lograr que sigan permaneciendo en el sistema. Y el que, por ejemplo, doctor, no lleve los cursos y de alguna manera no logre los resultados esperados, ¿qué va a pasar con él? Se le va a dar todas las oportunidades que sean necesarias, las que sean razonablemente lógicas, para que el maestro se capacite. Probablemente los habrán de sacar de aula para solamente estudiar, para que con el tiempo vuelvan a el aula. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a los mejores maestros para nuestros hijos. Y si tú le preguntas a los papás, las mamás invariablemente te van a decir, no, yo quiero que mi hijo esté con el mejor maestro de esta escuela donde lo voy a inscribir, quiero que los mejores sean los que le den clase a mis hijos. Y luego el concepto de permanencia que se ha pues invocado en exceso, porque ahorita nadie, ni el presidente de la República, tiene garantizada la permanencia en su cargo, porque si el presidente comete acciones ilícitas, es decir, delitos, el presidente puede ser sujeto de declaratoria de procedencia, de juicio político popularmente conocido, y ser destituido de su cargo. Y mucha gente dirá, y muchos mexicanos,
Está mal el doctor, aquí nadie se anima a tocar a un presidente hasta ahora. Pero los tiempos han cambiado. Y mucho. Si no, veamos a lo que ha sucedido en Latinoamérica. En otros países como Menem, creo, ¿no? No, y como Brasil, y como Argentina, como Chile, como otros países. Como en Estados Unidos. Que no se tientan. Como en Estados Unidos. Así es. En el caso de Ronald Reagan, que no se tientan el corazón para destituir al presidente de la República. Porque lo que importa es que antes que cualquier interés está el interés de la nación. Y es lo mismo con los maestros. Es obvio que antes del interés particular y personal de los maestros está el interés de la sociedad. Por eso creo que empezaste muy bien diciendo que vamos a hablar de mitos y realidades. La realidad es que la reforma es benéfica para los maestros de México. Bien, vamos a ir a un corte. Regresamos, estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro, secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. Y estamos hablando de la reforma educativa, sus mitos y sus realidades. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter, en @JHéctorMuñoz. Regresamos, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro, secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, y estamos hablando de la reforma educativa, los mitos y las realidades. Bien, doctor, antes de ir a un corte, bueno, yo le iba a hacer una pregunta. Ya nos explicó usted, pues, en qué consiste más o menos la reforma, muy preciso, por cierto, también, no más o menos preciso. ¿En cuánto tiempo? Usted ha sido 2 veces secretario de Educación Pública aquí en Sinaloa. También ha sido legislador federal. ¿En cuánto tiempo usted cree que se empiecen a ver resultados tangibles en la calidad de la educación en México? Doctor, antes que nada, una aclaración que se lo merece nuestro teleauditorio, el público de este importante programa Acontecer. El presidente de los Estados Unidos que cayó realmente en funciones es Richard Nixon. Watergate. Así es, efectivamente. Okay. Pero bueno, aclarando, que es importante aclararlo. Porque luego nos sacaban los tuiteros. Sí, así es. Y volviendo a esto, ¿en cuánto tiempo? Yo creo que vamos a empezar a observar en 2 años. 2 años. Vamos a empezar a ver los primeros cambios. Y en 3 años vamos a observarlo con mayor plenitud. Estoy seguro de ello por una razón muy sencilla, doctor. Nos faltan las reformas a la Ley General de Educación, a la Ley General de Salud y probablemente a otros ordenamientos que serán vitales porque ahí es donde habrán de establecerse con mayor amplitud lo que se refiere al servicio profesional docente, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, al propio Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que son temas que son muy importantes. En estas leyes habrán de legislarse sobre los nuevos horarios que deba de tener el sistema educativo, sobre todo estoy hablando de las escuelas de tiempo completo, cuya meta es cerca de 40,000 escuelas en el sexenio, que es altísimo. Sinaloa tiene ahorita 334, 335. En ese sexenio del gobernador Mario López Valdés se iniciaron, ¿verdad? Precisamente ese iba a ser mi comentario. La educación tiene para don Mario López Valdés la más alta de las prioridades. Y uno lo puede observar en los centavos de cada peso que se destina en educación. ¿Cuánto se destina? 48 centavos de cada peso se destinan. Te doy una cifra que seguramente habrá de llamar tu atención. El presupuesto del 2012 fueron cerca de 17,000 millones. Ahora son 18,350 millones. Es una cantidad sumamente importante que hablamos sobre el 12% de incremento. Casi la mitad del presupuesto. Casi la mitad del presupuesto se destina a educación y es la alta prioridad que le da Mario López Valdés, cuyas indicaciones son ir de la mano con el presidente de la República y desde luego con los propios trabajadores de la educación para que la calidad del servicio educativo en Sinaloa no disminuya, no decaiga y que el ánimo de los maestros y su compromiso se refrende todos los días en las aulas. Ahora, doctor, hubo cambios en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto
repercutirá en el tema? Porque también ha habido paros, bueno, de allá en Oaxaca, en otras entidades federativas lejanas a Sinaloa. Sin embargo, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo creo que hasta este momento los maestros se han comportado con una gran madurez. Escogieron a su nuevo líder, como pasó hace prácticamente 20 años cuando se hizo la sucesión de la maestra Elvester con Jorgitud. Y bueno, los maestros siempre son personas que tienen un altísimo compromiso con la sociedad, porque saben de la importancia y de la trascendencia de su misión, de su tarea, del servicio que tienen bajo su responsabilidad. Por eso creo que el impacto, que en algunos estados será mayor, más por criterios políticos que de cualquier otra índole, aquí con nosotros lo sabremos sobrellevar juntos, magisterio y sistema educativo estatal. Bien, doctor, nos queda casi un minuto. Preguntarle, hace unos días se ha presentado la iniciativa en el Pacto por México, en el tema de las reformas en telecomunicaciones. Seguramente influirá esto en el tema de la educación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que es importantísima, es otra reforma estructural. A partir de ella tiene que hablarse también del antes y después, y a la educación será altamente beneficiada porque nos dará la oportunidad de tener la conectividad a la que aspiran todos los niños de todas las escuelas de Sinaloa. Es decir, en el lugar en que ellos estén, puedan prender su computadora y conectarse para localizar los temas que son materia de sus planes y programas de estudio y las tareas complementarias que los maestros habrán de dejarles. Bien, doctor, pues despídase del auditorio, nos queda medio minuto. Hombre, lo hago con mucho gusto. Les decimos que, como lo he hecho siempre, se refrende el compromiso permanente, determinado por la calidad de la educación en Sinaloa. Bien, doctor Francisco Frías Castro, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y precisarnos el tema de mitos y realidades de la reforma educativa. Buenas noches, doctor. Gracias. Bien, le agradezco al auditorio que nos escuchó y nos vio también. Y nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.